sujetar ni siquiera con cadenas. Estaba tan asustada la gente que le pidieron, por favor, váyase usted. Y Jesús los dejó. Pero dejó el Señor que había sido liberado para que cuenten lo que Dios hizo por él. Vuelven entonces a Capernaum. Y en Capernaum era otro escenario. Porque le estaban esperando. Le recibieron con gozo. Cristo estaba en el pináculo de su ministerio de popularidad. El segundo año de su ministerio, muy popular. Un montón de gente iba donde él y estaban locos por recibirlo otra vez. Al contrario, los gadarenos no querían saber más de él. Pero Capernaum tenía mucha gente que querían ver a Jesús y escucharlo y ver sus milagros. Y si ellos te recibieron a Jesús con gozo, ¿qué tal tú? ¿Recibes la palabra con gozo? ¿Atesoras la palabra? ¿Recibe la palabra cuando estamos predicando acá? ¿Recibe la palabra en casa con gozo? A veces nos desgastamos y decimos, la rutina, ir a la iglesia, otra. No, que hay que leer la Biblia. Y perdemos el gozo. Y cuando eso pasa, hay que pedirle al Señor, por favor, restaure el gozo de mi salvación, Señor, porque está mal. Yo no tengo entusiasmo para recibir tu palabra. Renuévame así para recibir la palabra con gozo, porque la expectativa frecuentemente determina los resultados. Si vienes al templo con una expectativa, vamos a recibir de Dios. Durante las alabanzas vamos a ser ministrados. El Señor está aquí, se va a predicar la palabra y por bien o mal que se predica, vamos a recibir la palabra con gozo porque es para fortalecer nuestras vidas. La pasión para la palabra de Dios es la pasión para oír y obedecer la palabra. Es obra del Espíritu Santo. Y les puedo decir el momento y el lugar cuando Dios restauró en mí el deseo de leer y recibir y meditar en su palabra, porque yo perdí deseo de hacerlo en un tiempo. Pero Dios empezó a tratar conmigo y restauró el deseo de recibir la palabra de Dios. Tú sabes que para iniciar el culto estamos leyendo refrán por refrán, Salmo 119. Que el tema es entusiasmo para la palabra de Dios. Es tan lindo tener ese deseo para la palabra de Dios. Y hoy día se leyó lo siguiente, Salmo 119, versículo 33 en adelante. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Es esencial esperar lo que Jesús puede hacer por ti, y cuando lo hace, querrás ver lo que tú puedes hacer por él. En esta historia hay varios personajes. Está Jairo. Jairo fue el principal de la sinagoga. Las sinagogas se manejaban con una junta de ancianos y había uno que era el principal. Se puede decir que fue el presidente de la sinagoga, el encargado. Aseguraba de que se estaba manejando bien el tema de la sinagoga. Y Jairo, teniendo ese puesto, tenía mucho prestigio. Era un hombre respetado en la comunidad porque no puedes llegar a ese puesto sin el apoyo y el respeto de la gente. ¿Y quién más estaba en esta historia? Una niña de casi 12 años que estaba agonizando ya. Y tiene que ser un cuadro muy difícil que un padre vea a un hijo o una hija agonizando al borde de la muerte. Tiene que ser lo más fuerte que es. Y así fue la situación de Jairo y su esposa. También en esta historia interrumpe el tema con una señora que tenía un problema de salud. Tenía un flujo de sangre
que también duraba 12 años y ella acudió al Señor para ser sanada. Entonces vamos a rebobinar un poco y vamos a mirar esto. Jairo vino a Jesús muy consciente que necesitaba a Jesús. Y solamente aquellos que saben que tienen la necesidad de acercarse a Jesús se van a acercar a Jesús. Y si uno piensa, yo estoy bien, mi vida está bien, no van a acercarse a Jesús. Pero aquellos que por obra del Espíritu Santo se dan cuenta de su necesidad, ellos vienen a Jesús. Y en algunas ocasiones, personas que están pasando por una prueba muy fuerte, ese es el momento cuando se dan cuenta que necesitan buscar a Jesús y buscan a Jesús y entreguen su vida a Él. Así fue la situación con Jairo, su hija, su única hija, casi 12 años, pronto va a llegar a ser mujer. Seguramente que viéndole crecer, él tenía un montón de sueños para su hija, de lo que será su vida, de que se case con un buen hombre, de que después levante nietos. Entonces tenía mucha expectativa para ella, pero estaba muriendo. Entonces él dejó a un lado toda su dignidad y todo su orgullo, se acerca a Jesús y se hinca a los pies de Jesús. Y postrado a los pies de Jesús, está gimiendo y pidiéndole, por favor, mi hijo me está muriendo, quiero que vayas a mi casa a sanarla. Y Jesús respondió que sí. Entonces están ya listos para ir caminando y había un montón de gente. Total que la gente hasta se chocaba. Perdón, como cuando subes un colectivo en una ciudad grande, ¿verdad? La gente sube al colectivo. En una oportunidad en Lima, subí el colectivo y había tanta gente que yo apenas estaba en la puerta porque estaba lleno, y subí 1 que 2 gradas porque estaba lleno el colectivo. Y total que uno pues no puede evitar lo que es chocar con otra persona. Y así fue la situación. Todo el mundo ansioso de ver lo que va a pasar donde Jairo, querían seguirle a él. Entonces ahí pues un montón de gente que le apretaba y chocaba con él en cada momento, y de repente él dijo, ¿qué me tocó? Entonces Pedro dice lo que todo el mundo estaba pensando. ¿Cómo vas a preguntar eso? Que si hay un montón de gente encima de ti. ¿No ves que cualquiera le está? No. Alguien me tocó porque sentí que salió de mi poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, él hizo la pregunta, ¿será que no sabía? Él sabía. Porque él estaba mirando quién me tocó y vio a la mujer. Y una mujer estaba temblando. Temblando por 2 motivos. Su condición era muy penosa. No es cosa que quería hablar con todo el mundo. Ni siquiera se animó a hablar con él. Sino que había escuchado una enseñanza que algunos dicen que es supersticiosa, pero fue una enseñanza de aquel entonces de que cuando venga el Mesías, si estás enfermo y logras tocar el borde de su manto, quedarás sanado. Ella había escuchado esa costumbre, esa enseñanza, porque todo el mundo estaba loco por recibir al Mesías. Y ella dijo, ningún médico me ha podido curar, yo he gastado un montón de dinero y nadie me pudo curar, así que yo voy a ir. Y si logro, si es que puedo penetrar la multitud, si alcanzo tocar el borde de su manto, quedaré sanada. Y quedó sanada. Y Jesús sintió el poder saliendo de él. Gloria a Dios. ¡Qué lindo! Y temblaba. Temblaba de repente con pena o temblaba de repente con el pavor del momento. Nosotros muchas veces con nuestra expresión exageramos, ¿verdad que sí? Porque en inglés tenemos una expresión, oh, that's awesome. Hey, you want to meet for coffee? Yeah, awesome. It's not awesome. Awesome es pavoroso, como que te llena de temor y te hace temblar. En español lo que decimos es que, ¿cómo estás, hermano? Espectacular. Y no está nada espectacular, pero dicen, estoy espectacular.
O decimos, hermano, ¿me puede hacer algo? Sí, sí. Ah, genial, excelente. Y estamos siempre hablando en esas maneras. Pero en ese momento, cuando ella fue tocada por el poder de Dios, estremecía y temblaba. Porque el poder de Dios es real. A veces un toque del Espíritu de Dios te hace llorar o temblar o sentir su consuelo de una manera real. Y gloria a Dios. No es cosa que podemos fabricar. Hay personas que quieren fabricarlo. Entonces, con buenas intenciones, agitan las emociones a que caigan en un éxtasis. No. Cuando el Espíritu Santo lo hace, Él lo hace cuando Él lo quiere hacer, cuando tú le estás pidiendo. Y gloria a Dios. Ella temblaba. No por costumbre ni por desorden, sino porque ella estaba asombrada de que por fin, después de 12 años siendo marginada, en el cual no le permitían congregarse en la sinagoga, a lo mejor no le invitaban a las fiestas y funciones, y estaba aislada. Después de 12 años, vea, yo he pasado 3 semanas con sinusitis. Pobrecito el pastor. Nada comparado a lo que sufrió esa mujer. 12 años con esta condición vergonzosa, incómoda. 12 años y fue sanada. Entre más grande que sea la obra, más estamos inclinados a sentir pavor y gratitud de parte de Dios. Entonces ya, después estaba conversando con la mujer, no tenemos el diálogo, pero dice que mientras él hablaba con ella, le llega alguien y se le acerca a Jairo y le dice, ya tu hija murió, no molestes más al maestro. Seguramente le cayó como una tonelada de ladrillos a Jairo. Pero Cristo dijo algo importante que quiero que tú tomes a pecho también. No temes, cree solamente y será salvo. El temor obstaculiza la fe. No temas, cree solamente. No que mis circunstancias. No temas, cree solamente. Batalla en oración, batalla con tu fe. Levanta el escudo de fe. Saca la espada de las promesas de la palabra de Dios y sigue confiando, aunque estás sintiendo temor por alguna situación o alguna prueba. Yo me perdí en mis notas, ni sé dónde estoy. Déjame buscar dónde yo estaba yo. Entonces llegan a la casa y ven a las plañideras. Son personas que se contratan para llorar y tocar flautas y hacer luto. Era su oficio. Yo dice, qué raro eso. Bueno, de muchacho, pues mi mamá tocaba el órgano para los funerales y pues era su trabajo que hacía. Tocaba himnos en la funeraria, en un órgano que tenían y era su oficio. En aquel entonces eran varias personas que iban a propósito a llorar y gritar y tocar flautas para expresar y exteriorizar el luto y el sufrimiento de la familia. Cada cultura es diferente. La cultura norteamericana, nosotros somos muy estoicos. Pues murió un ser querido, la vamos a extrañar. Pero otras culturas exteriorizan las emociones a full. Y así fue la cultura de los judíos. Estaban gritando con dolor y luto. Entonces Cristo llega y dice, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y enseguida quienes antes estaban llorando se ponen a reír y burlarse de él.
Y la Biblia dice, burlaron de él porque sabían que ella estaba muerta. Entonces, ¿estaba dormida o muerta? ¿Qué pasó? No estaba muerta. Es una expresión que Jesús decía. Decía lo mismo de Lázaro. Lázaro se duerme. ¿Ok? Entonces luego se va a despertar. No. Lázaro está muerto. Y él expresaba así. Entonces, llega a la casa y entra solamente con los papás de la chica y también Pedro, Jacobo y Juan. Nadie más pudo entrar a la casa y él oró por la niña y le dijo, muchacha, levántate. Y levantó y su espíritu volvió. Así sabemos que ella murió porque su espíritu volvió al cuerpo. Y nosotros somos cuerpo y espíritu. Tenemos la parte material y la parte inmaterial. Cuando morimos, el espíritu sale del cuerpo. Y sabe que es un misterio muy grande y la ciencia tiene muchas observaciones muy interesantes porque en el quirófano frecuentemente hay una persona que clínicamente está muerto por un momento y cuando están resucitados vengan diciendo, no, pues en un momento durante la cirugía yo como que pude ver mi cuerpo ahí abajo y pude ver todos los doctores y las enfermeras trabajando en la cirugía. Pude ver la máquina con el ajustado a cierto punto y a veces pueden ver a alguien que está en otro cuarto y son tantos testimonios que consta, para los que no creen, consta, chicos, hay algo más, nosotros no somos solamente cuerpo. Sería interesante saber que en algunos círculos psicológicos ya no quieren hablar de la mente. Se enojen en algunos círculos de los estudiosos si tú hablas de la mente humana, porque para ellos es cerebro nada más. Porque están con el concepto, somos carne, hueso y punto. Cuando morimos ya se acabó. Y lo que no le gusta de la palabra mente es que la mente no es el cerebro. La mente es la parte inmaterial que se comunica por medio del cerebro a los demás. Mi suegra, muy querida, sufrió de una especie de demencia. Afasia se llama. Y esa especie de demencia es una demencia que empieza a impedir la expresión verbal. Y notamos por varios tiempos que ella no hablaba mucho y pensamos, wow, está callada, ¿y por qué? Y menos hablaba y fue diagnosticada con afasia, una especie de demencia. Y entonces ella vivió con nosotros y era como que literalmente como si la cortina se estaba bajando poco a poco en su expresión verbal hasta que quedó sin poder decir nada. Tenía su espíritu todavía, pero el cerebro llegó a un deterioro total que iba apagando su personalidad. Pero no murió hasta después. Y cuando murió, ahí es cuando el espíritu salió del cuerpo. El espíritu, la mente, la parte material, funciona a través de nuestro cuerpo. Y entonces, por eso cuando Jesús vio que la muchacha murió, Él le dijo, muchacha, levántate, y con su voz de mando, su espíritu se incorporó otra vez y se levantó enseguida la chica y fue sanada. Y Cristo le dijo, dale algo de comer. Quiere decir que estaba totalmente sana, porque cuando estás enfermo a veces no quieres comer. Bueno, yo soy comelón, no importa si estoy enfermo o sano, yo voy a comer, pero algunas veces personas enfermas no tienen apetito. Pero estaba totalmente sanada la niña. Ella, antes de Cristo llegar, estaba muerta de verdad. Su espíritu se había ido de su cuerpo. Pero Cristo trajo el espíritu otra vez. La segunda porción de las Escrituras que se leyó después de las alabanzas, en 2 de Corintios 5, revela que cuando estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor. Y cuando el creyente es ausente de su cuerpo, está presente con el Señor. El Señor dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo dijo en Filipenses 1, cuando estaba preso, con condena, posiblemente con condena de muerte, sentencia de muerte, y él estaba con la duda, ¿salgo o no salgo? Yo no sé. Pero él escribió eso. Para mí vivir es Cristo, ganar es... Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Morir es ganancia. Y él tenía la expectativa de ver al Señor cara a cara al morir. Y esta es la esperanza del creyente, de ver al Señor cara a cara cuando morimos. Hace falta meditar en eso. De la misma manera que Cristo impartió vida a esa niña otra vez, de la misma manera Él imparte la vida eterna a las almas que saben de su necesidad, de que sin Cristo están perdidos, que sin Cristo merecen el castigo eterno y consciente del infierno. Y Cristo en su bondad llama al pecador aunque esté muerto en sus pecados. ¿Sabías que uno puede estar muerto en su pecado? En Efesios 2 lo describe de esta manera. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habla de lo que está muerto en el pecado, atascado en el pecado, que sin querer o sin poder salir del pecado, muertos en el pecado. ¿Quién es que da vida? Es Cristo que da vida, imparte vida eterna para que aquel que está muerto en su pecado, que no quiere o no puede salir del pecado, cuando Cristo imparte la vida eterna, le imparte una nueva naturaleza que le da ganas de obedecer a Dios y también nace de nuevo. Es una obra grande, te das cuenta, y tenemos que orar. No es solamente yo hablarle y explicarle un poco y a ver si quiere orar conmigo. No es eso. Es cuando el Espíritu de Dios hace la obra en la vida de la persona que Dios está tocando. Y por eso queremos tomar muy en cuenta los 5 principios que me gusta enfatizar. Y uno es la Biblia. Recibir. Hermanos, es importante que tú estés recibiendo la palabra con gozo. Yo espero que sí. A veces un sermón es más lindo que otro sermón, quizás otro predica más lindo, pero el tema es recibir con gozo la palabra de Dios. Porque por bien o mal que se predica, si se está predicando la palabra de Dios, hay algo para cosechar. Tú en casa, con tu Biblia en casa, también puedes estar recibiendo de la palabra. Y la otra cosa es bien importante, que en tu casa, que tú estés tomando un tiempo con otros en su casa para orar juntos y para instruirles en la palabra del Señor, sobre todo si tienen hijos en casa. Otro es, nos hace ver una obra de Dios, es obra de Dios, no de nosotros. Y por eso hay que orar. En casa, juntos, a solas, orar. ¿Sabe que Hechos capítulo 2 describe la iglesia que estaba por nacer y los 120 personas estaban unánimes juntos? Y parece redundante, unánimes juntos, pero es lo mismo, no es lo mismo. Podemos estar juntos sin estar unánimes. Pero estar unánimes, juntos, sedientos de la presencia y del poder de Dios, obrando entre nosotros, de eso se trata. Y cuando nos congregamos acá, o si es alguna otra reunión, si nosotros estamos unánimes, juntos, con una expectativa de que Dios va a hacer algo, Dios va a responder,
es algo precioso. También es importante, por supuesto, que estemos sedientos de la palabra con el fin de vivir según la palabra, de vivir en santidad y de guardar la unidad y hablar lo que edifica en todo momento. Y también evangelizar y buscar oportunidades para hablar a los perdidos y los apartados en todo lo que se pueda para alentarles a que busquen de Dios. Hermanos, viendo esta maravillosa historia de la sanidad de la mujer con flujo de sangre y la sanidad de la niña que había muerto, el tema es esto: que la gracia de Dios abunde entre nosotros. Que la gracia de Dios abunde en tu corazón. Que estemos unánimes juntos y que Dios envíe desde el cielo su Espíritu Santo para darle su poder para ser sus testigos. Había un coro antiguo que aprendí años atrás, cuando yo era joven y bello. Aprendí una canción que dice: estamos todos unánimes en ruego y en oración. Y desde el cielo vino el Espíritu Santo, y pues se cantaba 1000 veces ese coro. Pero sí, da un mensaje claro. Estando unánimes juntos en ruego y oración, y Dios desde el cielo envía su poder y su gracia. Y hace falta. Debemos entender que somos como Jairo. Necesitamos. Como creyentes, necesitamos poder de Dios y la gracia de Dios. Otros necesitan, otros no tienen la salvación, algunos están enfermos y debemos estar orando, listos para ministrar. Y fue tan lindo anoche que estaba hablando con alguien y dijo: pastor, ¿verdad que necesito un certificado como para orar por otra persona? Y le dije: no, certificado, no. Aquel que conoce a Cristo ya es sacerdote. Somos parte de un sacerdocio real. Yo no tengo título de sacerdote ni quiero, porque Cristo es nuestro sacerdote. Y yo tengo contacto directo a Él y tú también. No necesitas que tu oración sea avalada por mi oración. No hace falta. Claro, con mucho gusto oro por ti. Pero no hace falta. Porque tienes contacto directo con el Señor. La mujer con flujo de sangre, contacto directo con Jesús. Postró a sus pies en gratitud. Jairo se postró a sus pies rogando por la salud de su hija y nos ejemplifica la disposición que debemos tener todos los días. Sabiendo tenemos necesidad. La gente tiene necesidad. Tenemos que postrarnos a los pies de Jesús y apelar que Él se mueve entre nosotros. ¿Qué le parece, hermano? Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos y yo quiero orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado y glorificado. Somos como Jairo. Tenemos una gran necesidad que sin ti nada podemos hacer. Señor, clamamos a ti por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón, por socorro del Santo Consolador que nos renueva, nos imparte sabiduría, entendimiento, porque, Señor, muchas veces quedamos cortos, o muchas veces estamos en una prueba, o a veces, Señor, te fallamos. Oramos por ti, Señor. Clamamos a ti, pidiendo que tú derrames tu poder entre nosotros. Purifícanos, Señor. Lávanos y purifícanos más y más cada día. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona cuando te ofendemos con nuestros pensamientos, cuando te ofendemos con nuestras palabras, cuando nuestro actuar no coincide con lo que tú quieres
cuando nosotros ponemos los ojos en otras cosas y no en ti. Perdónanos. Necesitamos, Padre, de tu gracia y misericordia. Llénanos, Padre. Renuévanos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que nos preparemos para la Santa Cena y voy a pedir que pasen al frente Víctor, Leo, Cory, Isaías y Mark. No estoy excluyendo, ok, que por favor pasen al frente.